Samuel, hemos llegado al capítulo número 8. Estamos ahí. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que abra nuestra mente espiritual y nos llene de su poder para poner por obra lo que nosotros aprendamos. Hemos llegado al capítulo número 8 de 1 Samuel. Hasta aquí hemos visto que una mujer estéril rogó a Dios por un hijo, y vino Dios y le complació a ella ese hijo, y en agradecimiento ella dedicó ese hijo a Dios y se lo llegó a entregar a Elí. Elí era el sumo sacerdote en ese entonces del pueblo de Israel, y tomó a ese muchacho Samuel. Creció bajo su tutela. Posteriormente, en una noche, sintió Samuel que le hablaba y pensó que era Elí, y fue a decirle: ¿por qué me llamas? Y Elí le dice: no, pues yo no te he llamado. Y esto sucedió como 3 veces, y Elí entendió como la 4ª vez que podía ser Dios que le estaba hablando. Y le dice: cuando él te llame, pues dile que tú escuchas. Y Samuel hizo así, y cuando oyó la voz de nuevo dijo: habla, que tu siervo escucha. Y vino Dios y le dio una sentencia a Samuel acerca de su tutor por lo que andaban haciendo sus hijos. Y al día siguiente Elí le pregunta a Samuel: ¿qué te dijo Dios? Y Samuel no quería decirle, y Elí le insistía, y cuando vio que no le quería decir, le dice: ¿sabes qué? Lo que Dios va a hacer conmigo, que lo vaya a hacer contigo si tú no me cuentas. Entonces Samuel le dice: sí, te voy a contar. Y Samuel le da la sentencia a Elí acerca del fin de sus hijos y acerca del fin de él, ya que sus hijos no andaban conforme al corazón de Dios y no andaban en orden. Y Elí no había escuchado, y debido a que no había escuchado y que no había educado bien a sus hijos, entonces la sentencia de Dios cae sobre él. Y en una batalla vergonzosa, en donde suceden 2 eventos, una nuera de Elí pare, y los hijos de Elí son muertos, y el arca de la alianza es quitada del pueblo de Israel. Y cuando antes de morir su nuera, en el nacimiento de este nieto, él dice: supo, la gloria de Dios se ha ido. Y es lo que sucede con la sentencia que Dios estaba cumpliendo. Y murieron muchos israelitas en esa batalla que ellos perdieron. Y sucede que posterior a eso, pues los 5 reyes de los filisteos que habían derrotado a Israel, le dice, pues agarraron el arca de la alianza como un trofeo y lo llevan al templo de su Dios. Y sucede de que, estando en el templo, el arca de Dios empieza a actuar para enseñar a ese pueblo que había ganado la batalla, pero no había ganado la guerra, porque las guerras las peleaba Dios y no las personas, y las personas del pueblo de Israel había perdido, pero Dios no había perdido. Y le demuestra en el templo de Dagón, en donde se arrodilla ante el arca de la alianza, y empieza el camino del arca de la alianza, y pareciera que estaban jugando ping-pong y se la mandaban de un rey a otro. Y luego en donde andaba el arca de la alianza, pues a esto les daba plagas vergonzosas, hemorroides y otras cosas, y hasta que entendieron, después de andar el arca de la alianza como que era ping-pong, mandándosela de un reino a otro entre ellos, que era Dios que estaba actuando, y la envían en unas vacas, y les dice, para ver si esto es, que no es casualidad, que sean unas vacas que estén paridas y que tengan los becerros, para que ellos al soltarlas busquen los becerros, y si no buscan los becerros y van para otro lado, es porque el Dios de Israel es el que está actuando. Y justamente así fue.
el Dios de Israel estaba actuando y aquellos animales fueron dirigidos al pueblo de Israel, y a lo lejos ven venir el arca de la alianza y se regocija el pueblo de Israel, considerando que venía la gloria de Dios de nuevo al pueblo, y entonces hacen ellos holocaustos y alegría, y bueno, ahí vuelven a morir otros por imprudentes, ya habiéndoles dicho ordenanzas que no tenían que ver con lo que estaba dentro, lo hicieron, y bueno, y murieron muchos ese día en el pueblo de Israel. Y llegamos al capítulo número 8, en donde va a comenzar la monarquía. ¿Qué va a comenzar la monarquía? Va a comenzar la monarquía de Israel. A partir del capítulo 8, aproximadamente hasta el 15, vamos a estar viendo la historia de Samuel, Saúl, en Israel. Vamos a estar viendo la historia de ellos. Entonces veamos, aquí hay muchos principios que aprender. Este sacrificio que hizo la mamá de Samuel casi se parece al sacrificio de Dios entregando a su hijo por nosotros. Ella entregó su hijo a Dios en su servicio. Y vamos a ver muchas cuestiones que podemos tomar para nosotros acá. Vamos al capítulo 8 y leamos los versos del 1 al 3. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abdías, sus hijos mayores. Establecieron su corte en Beerseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban soborno y pervertían la justicia. Siendo ya anciano Samuel, nombró a sus hijos. Prácticamente Samuel estaba como jubilándose. Él se quedaba en Ramá, pero sus hijos los mandó para Beerseba. Entonces los manda para que ellos fueran los jueces. ¿Qué hacía un juez? Un juez era un príncipe, un juez era el patriarca, el que tomaba decisiones sobre los problemas que tenía el pueblo. Recuerden que Israel era dirigido por Dios, había una teocracia y él usaba a los jueces para dirigir a su pueblo. Entonces en estos primeros 3 versos tenemos una enseñanza. Dice, primero llega la vejez, y en esta vejez él no podía seguir y nombra a sus hijos. A veces muchas iglesias tienen buenos pastores y muy buena sana doctrina, pero cuando estos pastores se jubilan, hermanos, hoy día muchos de los que toman esas iglesias las pervierten y las vuelven a apostasía, y las congregaciones se caen bajo el dolor de los ancianos de ver cómo la congregación se cae. Lo mismo estaba pasando con el pueblo de Israel. Samuel en este momento llega a su vejez y hoy va a presenciar que a pesar de que durante todo el tiempo que él había estado, el pueblo de Israel había tenido victoria y estaba bien, ahora llegaba el momento en que él tenía que dejar el ministerio, tenía que dejar esto, y lo pone en manos de sus hijos. Ahora, es curioso el verso número 2, Joel y Abdías, sus hijos mayores. Parece otra vez la repetición del problema de Elí, que era el sumo sacerdote que él estaba sustituyendo. Pero aquí hay mucho que aprender, hermanos. A veces, en este caso, hay alguna diferencia. Claramente la sentencia que Dios le da a Elí dice que fue porque Elí no supo educar a sus hijos. Y entonces, y tampoco escuchó al pueblo que le decía cómo andaban sus hijos. Entonces, por hacer los oídos sordos a eso, entonces Dios dice, te voy a juzgar, y lo hace a través, la sentencia se la da a través de Samuel.
Esta historia es interesante, pero más interesante es también que nosotros como padres podemos ser juzgados por Dios. Nosotros también tenemos hijos. Y estos hijos deben de ser educados bajo el rigor del Señor. Elías es el prototipo del padre alcahueto que le permite todo a los hijos. Y detrás siempre hay una madre alcahueta que está apoyando a los hijos y se va en contra de los padres. O puede ser viceversa. Como si no conocieran el cristianismo. Hay personas que dicen ser cristianas y viven como mundanos, y este es el problema de Israel. Israel estaba aprendiendo de las naciones impías y mundanas de alrededor. Él estaba aprendiendo eso. Y quería imitar eso como nuestros hijos quieren imitar eso, pero no parece que nuestro hogar es hogar de creyentes. Y entonces Dios no ampara la mala crianza de los hijos en ningún momento. Elías fue juzgado por eso. Yo no sé si nosotros vamos a ser juzgados por eso, si tú vas a ser juzgado por eso, no lo sé, pero la gente a veces dice, yo quisiera que Dios me habla. Dios nos está hablando. Cada vez que venimos aquí, Dios no nos rescató, hermanos, solo para nuestra salvación o para no ir a la condenación. Dios nos rescató para su gloria. Dios nos rescató para que nosotros le adoremos. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. ¿Y cómo adoramos a Dios? Adoramos a Dios aprendiendo de su carácter, aprendiendo de lo que a Él le gusta y de lo que a Él no le gusta. Y entonces cuando tú haces lo que a Él le gusta, le estás adorando, le estás dando la gloria a Él. Pero Israel no quería darle la gloria a Dios, sino que ahora quería ser gobernado. Y ya veremos pronto. Hay hogares donde no quieren ser gobernados por Dios. Los jóvenes aborrecen a los padres porque los padres respetan a Dios y quieren que ellos lo hagan. Pero ahora vemos el segundo caso y usted me dice, bueno, pero Samuel parecía buena persona. Elí lo era, tenía los principios y todo. Que nuestros hijos nazcan en un hogar cristiano de padres probos o píos, no significa que nuestros hijos van a ser igual. Elí tuvo unas sinvergüenzas, y no porque Elí les había dado el ejemplo de eso. Lo que no hizo Elí fue corregirlos, pero no les había dado el mal ejemplo. Entonces Dios no tiene nietos. Hay una frase que dice que Dios no tiene nietos. El hecho de que tú seas hijo de un pastor o hijo de alguien consagrado a Dios no te garantiza que eres salvo ni la bendición. Cada quien tiene que renacer de nuevo, tiene que ser regenerado para tener la salvación. Ahora, ¿qué aprendo yo aquí en este verso de como padre? Porque yo soy padre, pero también hay hijos. ¿Qué aprenden los hijos y qué aprenden los padres? Como padre Dios me puede juzgar y también juzga a los hijos, también juzga a los hijos. En este caso no le pasó por alto el oprobio, no le pasó por alto lo que hicieron ellos. Porque tenían doble responsabilidad, como tenemos doble responsabilidad los que decimos enseñar las Escrituras, que tenemos que hacerlo con temor y temblor. Porque le dijo, nosotros intercedemos por el pueblo de Israel, pero si nosotros pecamos, ¿quién intercede por nosotros? Cristo no había muerto. Estamos ubicados en el contexto del Antiguo Testamento. Entonces ellos decían, no tenemos un Salvador, no tenemos un intercesor. Y así fue. ¿Quién lo juzgó? Dios. ¿Cómo estás criando tus hijos? Aceptando todo lo que el mundo dice. Bien, pero este es el primer caso. Pero increíblemente de Samuel, un tipazo, que según leemos, este tipo se dedicó al Señor con un buen perfil. Pero si tú lees el verso número 2, dice, Joel y Abdías, sus hijos mayores, establecieron su corte adversaria. Y el verso 3 dice, pero ellos no eran como su padre. No eran como su padre, porque codiciaban el dinero. ¿Tienes hijos codiciosos? Tú debes ser rico a toda costa. El que no tranza no avanza. No, eso no es ningún proverbio, hermanos. Porque codiciaban el dinero y aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Aquí hay otra pregunta.
Pero Samuel fue mal padre. Samuel fue mal padre. ¿Y por qué entonces tenemos malos hijos? A veces nos preocupamos los padres con temor delante de Dios, de que nuestros hijos no andan rectamente, sino que se inclinan a todas sus maneras de vivir como el mundo. No agarran en serio el temor de Dios. ¿Será que no son convertidos? ¿Será que no son salvos? O como el pueblo de Israel, que son rebeldes. Aquí Samuel fue mal padre. No hay garantía que tú seas un excelente padre. Hay gente que se dedica tanto a Dios que se descuida de sus hijos o usa la iglesia como pretexto. Hay unas iglesias donde unas hermanas haraganas solo querían pasar en la iglesia por no hacerle comida al marido, por no ir a lavar ropa y por no hacer las cosas de la casa. Pero pasaba calabando y cantando, ¿verdad? Para arriba y para abajo. No es esa la forma. Dios nos hace responsables de la crianza de nuestros hijos. Ahora, pero esto solo es mientras viven bajo nuestro techo. Cuando nuestros hijos alcanzan su mayoría de edad, toman sus propias decisiones y tú no debes de cargar con sus cargas. Es problema de ellos, hermanos. Tú no debes de cargar con los problemas de tus hijos, con las dificultades de tus hijos, que ellos han tomado sus propias decisiones porque ya no están bajo tu techo. Pero mientras estén bajo tu techo, Dios te responsabiliza de la educación de ellos. ¿Y cómo puede ser esto? Sencillo. Si tú ves, Samuel no va a ser juzgado como Elí. ¿Y por qué Samuel no va a ser juzgado como Elí? No hay un verso que diga que Samuel fue mal padre. No hay un verso que diga como Elí que él fue descuidado y no escuchó al pueblo. Sin embargo, igual sus hijos iban a ser juzgados. Pero Samuel no va a ser juzgado por lo que sus hijos hacían hoy ya de mayor de edad. Miren la diferencia aquí. Aquí no menciona que Samuel fue mal padre. Pero ¿por qué salen malos hijos de buenos padres? ¿Y por qué de malos padres salen buenos hijos? Por eso nosotros tenemos a Dios como nuestro príncipe. No pierdas de vista eso. Nosotros no estamos con los psicólogos, con los psiquiatras, con los sociólogos, no estamos con los antropólogos. No me interesa. Como creyente, como cristiano, es Dios quien dirige mi vida, como hasta este momento que había una teocracia. Era Dios que estaba dirigiendo al pueblo de Israel y le dictaba sus normas, sus reglas y su conducta. No me importan las teorías de conspiración, no me importa lo que diga fulano, mengano, no, yo tengo principios aquí. Ni me tienes que preguntar. ¿Y usted qué opina de la práctica de los géneros? ¿Qué voy a opinar? Lo que Dios dice. No tengo otra opinión. ¿Y usted qué dice de mentir? Lo que Dios dice. ¿Y usted qué dice de robar? Lo que Dios dice. Yo no tengo que andar inventando. Ya Dios me dijo qué es lo que debo de hacer, ¿no es cierto? La iglesia sabe lo que debe de hacer. Y cuando venimos a la congregación, venimos a aprender de nuestro Padre para darle la gloria a Él. Es que hemos perdido el punto de vista. Nosotros nos venden a Dios solo para salvarnos. No, Dios no está interesado en salvarnos directamente a nosotros. Dios estaba interesado cuando nos creó para su gloria, para que le glorifiquemos. Pero Él por gracia nos rescata, pero nos rescata no para nuestras propias vidas. ¿Nos rescata para quién? Nos rescata para Él. Nos rescata para Él. No te rescata para que andes como te dé la gana. No te rescata ni te salva para que vivas de esa manera. Es para que vivas para Él. Y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mucho aprendizaje aquí, ¿no es cierto, padres? ¿No es cierto, hijos? Dios nos juzgará en nuestra conducta. Pero los padres no podemos controlar a nuestros hijos cuando ya no son responsabilidad de nosotros. Ellos tomarán sus propias decisiones y deberán aprender a sufrir las consecuencias de esas decisiones que toman. Todo lo que nosotros les enseñemos
Aunque tú lo creas que ellos no aprenden, están aprendiendo, aunque no parezca. Ellos recuerdan las palabras que nosotros decimos, nada más que las recuerdan después de que han sufrido las consecuencias. Cabal me decía mi mamá, cabal me decía mi papá, yo ya para qué. Y te lo digo para que no pasara el problema. Ahora ya lo pasaste. Se vuelven incrédulos. Sigamos aprendiendo de la palabra. Finalmente, verso 4, finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Verso 5. Mira, Samuel le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. El pretexto que el pueblo usó para pedir un rey era que Samuel ya estaba ¿qué? Que Samuel ya estaba anciano. Y la perversión de sus hijos, porque se la fueron a declarar, y en este caso no vemos que haya tenido chance de corregirlos. No sé si era la primera, la última, cuántas veces el pueblo había hablado con Samuel diciéndole cómo se comportaban sus hijos, o no sé si es la primera vez, pero puedo presumir que tal vez era la primera vez y no le dieron chance ni de siquiera corregir a sus hijos, sino que de una vez le dijeron que queremos, miren lo que ellos ofrecen. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo quieren las demás naciones. ¿Qué fueron a pedir? ¿Qué fueron a pedir? Un rey. Hasta este momento, Israel era gobernado ¿por quién? ¿Era gobernado por quién? Era gobernado por Dios. Era gobernado por Dios. ¿A través de quién? A través de los jueces. Las demás naciones tenían reyes humanos. Ahora, ¿qué está pidiendo el pueblo de Israel? ¿Qué está pidiendo el pueblo de Israel? Un rey. Verso 6. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. En el Nuevo Testamento encontramos a alguien pidiéndole a su padre su herencia, ¿recuerdan? Dame mi herencia. Estaba bien, estaba cuidado por el padre. Israel estaba bien, estaba cuidado por Dios. Pero ahora le dice, dame mi herencia. No quiero nada que ver contigo si yo quiero que me pongas un rey como tienen las demás naciones. El hijo pródigo se fue a vivir como vivieron del mundo, ¿no es cierto? La actitud del padre, del hijo pródigo, hermanos, es como la actitud de todo padre o de toda madre cuando se va un hijo rebelde. Nunca dejan de preocuparse, ¿verdad? Nunca dejamos de preocuparnos por ellos. Sin embargo, no dudo de estar, aprendamos de... Yo me voy a guindar del portón de... No, hermana. ¿Eres creyente o haces lo que te da la gana? Si somos creyentes tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios. ¿Y para qué venimos aquí? Para aprender. ¿Y para qué pone Dios esta palabra? Para que aprendamos. Una de las actitudes del padre, el padre fue a buscar al hijo pródigo. ¿El padre fue a buscar al hijo pródigo? No. Pero hay madres que andan detrás de las personas que han cometido los errores. Y eso no debe de ser. Y Dios tiene una razón por qué no debe ser. Es obvio que si el padre lo hubiera ido a buscar, lo que hubiera hecho es despreciar al padre y humillarlo. Pero ¿hasta cuándo el hijo volvió? Hasta que tocó la cuerda. Cuando ya tocó la cuerda y no había qué hacer, él llegó al padre. ¿Cómo llegó? ¿Llegó prepotente? ¿Llegó arrogante? No. Llegó humilde, llegó con la lección aprendida y ahora sí iba a apreciar lo que el padre le iba a dar.
Israel estaba pidiéndole a Dios que lo abandonara, no querían nada con él y ahora querían que lo dirigiera un hombre, no querían recibir la bendición de Dios. Ese es el mismo caso y Dios como Padre de Israel está haciendo lo mismo. El hijo pródigo lo va a soltar, lo va a soltar. Y Samuel se pone triste. Miren lo que dice Samuel. Samuel dice, ¿qué es lo que me están pidiendo esto? Me parece descabellado lo que me están pidiendo. A veces nuestros hijos nos piden cosas descabelladas, que no tienen sentido. Pero aunque tú hagas lo que hagas, no los vas a detener cuando están empecinados en algo. Solo pídele a Dios que sobreviva a lo que va a pasar. Porque por tu experiencia tú sabes que va a fracasar. A Samuel le parece descabellado totalmente. Verso 6, miren la actitud de Samuel. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Samuel estaba anciano, tenía 70 años. Ya no tenía fuerzas para dirigir al pueblo. Ahora ve al pueblo destruir. Samuel ya predecía la destrucción de Israel al desprenderse de Dios. Como ciertas iglesias que han tenido, hermanos, buenos pastores, buena doctrina, pero cuando el anciano se va, llegan jóvenes locos y destruyen la iglesia. Espero que tú no estés en unas iglesias de esas, en donde hacen locuras. Veo tantas payasadas que cualquier persona en su sano juicio, sin saber nada de la Biblia, al ver las payasadas que están pasando en la iglesia, cualquier persona sensata dice, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero vemos a otros malos espíritus brincando a la parte de ese loco que está ahí. Porque son igual que él y los de la misma calaña se juntan. Entonces las iglesias con doctrina insana tienen gente insana y por eso aplauden eso. Samuel se pone triste y ve que Israel va a fracasar. Se siente dañado en su corazón porque los había dirigido con éxito y ahora le dan la espalda y lo desprecian. No sé si ya te han despreciado a ti, hermano. No sé. Una de las cosas de que padecemos los humanos es el orgullo. Y cuando somos despreciados, hermanos, no sé si tú ya has sido despreciado, si has sentido el desprecio. Samuel estaba sintiendo el desprecio del pueblo por el cual él había intercedido y había dedicado su vida. Ahora ya no lo quieren y le dicen, ¿sabes qué? Tú estás viejo. Los que estamos viejos entendemos esto, ¿verdad? Ya están viejos. O sea, ya nos empiezan a relegar de algunas acciones. No, tú ya estás viejo. Y entonces en este caso se siente despreciado Samuel, llora Samuel. Pero Samuel dice, voy a ir donde Dios, voy a hablar con Dios a ver qué pasa. Voy a pedir orientación. ¿Cuánto buscamos orientación cuando nos sentimos desconcertados? ¿Cuánto buscamos orientación en Dios? Cada vez que te pierdas y que no sepas qué hacer, o tus hijos te estén destruyendo, o tus hijas te estén destruyendo, o tu familia te están destruyendo, antes de abrir tu boca o decir cualquier cosa, dobla rodilla. Dobla rodilla. Pidamos la orientación de Dios. Yo he sido bien trompudo. Pero he aprendido con los golpes de la vida a decir no. Debo dejar las cosas a Dios. Debo pedir orientación, debo estarme quieto. Cuando no sepas qué hacer, solo quédate quieto, ¿no? Solo quédate quieto. Y espera que Dios te abra una puerta. Porque Dios te va a abrir una puerta. Solo está pendiente de cuál va a ser. Samuel se encontró agobiado y busca el consejo de Dios antes de tomar cualquier otra acción. Sus hijos no solo fueron despreciados, fueron juzgados. ¿Y tenía razón el pueblo? Tenía razón el pueblo. No debe de pesar sobre nosotros los padres cuando tenemos malos hijos o malas hijas. No debe de pesar sobre nosotros. Dios Padre es perfecto, hermano. Dios Padre es perfecto. ¿Y qué hizo con sus primeros 2 hijos? ¿Le fallaron? Por mal ejemplo.
¿Por qué le fallaron? Dios era padre de los primeros dos, y le fallaron los hijos a él, y no me van a fallar a mí. No, hombre, no seamos ridículos. A Dios le fallaron los hijos. Les puso en un ambiente perfecto, los puso con todo para ellos, no necesitaban nada, tenían amor, tenían todo. ¿Y qué pasó? No le agarran las teorías locas de lo que dicen, ay, porque lo castigabas después, ay, porque no, son sinvergüenzas. Los hijos son sinvergüenzas y tienen el pecado original como nosotros. Y a Dios le fallaron, teniendo todo, no había pretexto por qué no fallaron. ¿Por qué le fallaron a Samuel? ¿Tenían mal ejemplo de Samuel? No, el mismo pueblo dice, tú estás bien, pero tus hijos no son como tú. ¿Qué quiere decir eso? Que él había dado un buen ejemplo. Entonces, con todo el dolor de nuestra alma, no tenemos culpa de las decisiones, de los pecados de nuestros hijos. Ellos son culpables de sus propias decisiones. Elí, cuando le fue dada la sentencia, dice una frase: ¡qué tipazo! El viento estaba en contra de él. Muchos de nosotros hubieran renegado de Dios, o no sé qué hubiera hecho, pero Elí dijo: Jehová es punto. Él es. Y esta frase debe ser tanto cuando me va bien o cuando me va mal. Si un hijo triunfa, Jehová es. Si un hijo fracasa, Yahvé es. Samuel capítulo 2. Dios se enriquece, Dios se empobrece. Dios da vida, Dios da la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo debo descansar, no me debo de amargar la vida. Todo está en manos de Dios y Él es el que decide. Amén. Él es justo y le dará a cada quien lo que merece. Dios no tiene el concepto que yo tengo de mí. Él tiene el propio concepto, el correcto. Porque algunos tenemos más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Pero Dios tiene el concepto correcto. Elí le fallaron los hijos, pero tú no ves clamando por los hijos. Ay, Dios mío, salva a mis hijos me van a morir. ¿Es que Elí no habla de los hijos? ¿Por qué está preocupado Elí? Por el pueblo. Por el pueblo. Verso 7. Y va Elí a buscar consejo en Dios y se lleva una sorpresa. Se lleva una sorpresa. Elí no esperaba esta respuesta. Y le dice: haz todo lo que te digan. Le respondió el Señor: porque me están rechazando a mí y no a ti, ya que no quieren que yo siga siendo su rey. Bárbaro, cuántos renuncian y no quieren nada con Dios. No quieren ser gobernados por Dios. Querían ser gobernados ¿por quién? Querían ser gobernados por el hombre. Y en la iglesia hay personas que siguen siendo gobernados por ellos mismos y por los hombres y no por Dios. Desobedecen a Dios. Cuando se predica la palabra, se les dice que pueden tener la comunión, que pueden ser bautizados. Ellos hacen su propia doctrina y hacen lo que quieren. No obedecen a la palabra de Dios. ¿No es cierto? ¿Qué andaban haciendo los dos hijos de Samuel? Lo que ellos querían. Adaptándose. Hay hermanos en las iglesias que no creen en la palabra, porque aquí estamos que si tú tienes una duda o crees que lo que decimos es mentira, tú puedes libremente conversar con nosotros y decirnos: pruébenme bíblicamente eso, o yo les tengo una palabra de Dios en donde eso no es correcto. Tú puedes a nosotros decirnos eso. El pastor no se opone, ninguno de nosotros de lo que enseñamos nos vamos a oponer. Tendremos que escuchar no vamos a ser como Elí, que no escuchó lo que andaba ocurriendo. Tendremos que ser como Samuel y escuchar. Escuchar. Pero tú debes de estar convencido. Aquí no es misa. Aquí es una asamblea de Dios, de la eclesía, de los que fueron llamados a estar fuera, para edificarnos, para la gloria del Señor. Y no nos vamos a enseñar mentiras entre nosotros. Tiene que ser la verdad.
Samuel no renegó de que sus hijos andaban mal. ¿Verdad que no hay ningún verso que diga, están mintiendo? ¿Cuál es la primera acción cuando hablan mal de nuestros hijos? Mentira. Usted envidia que le tiene a mis hijos. Usted que no me quiere. Ay, papá. Es cierto que demos el beneficio de dudas porque hay viejas chambronas, hermano. Hay viejos chambronas. Sí, digo. Hay viejos calumniadores, embusteros. Sí, los hay. Pero usted siempre dé el beneficio de la duda, calmado, tranquilo, ¿verdad? Escuchemos y observemos. Porque no siempre es lo que dicen. Hay gente que se encarga de meter cizaña. Entonces Samuel fue sorprendido por decir, haz todo lo que ellos te dicen. ¿Qué ocurre acá? Porque no te están rechazando a ti. Samuel creyó que lo estaban rechazando a él, que él había sido despreciado. Pero a quien estaban despreciando, ¿a quién? Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nos cierran la puerta, o no nos escuchan, o no quieren saber, o nos dicen que si vamos a platicar de eso, mejor que no seamos amigos. No nos están despreciando a nosotros. ¿A quién están despreciando? A Dios. No te preocupes, Samuel. No es contigo la cosa. Y todavía le aclara el Señor a Samuel y le dice, verso 8, tan lindo que es Dios, dice, desde que los saqué a estos sinvergüenzas de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Verso 9, haz lo que te piden, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos su rey. ¡Wow! El juicio de Dios. El juicio de Dios es tremendo. El que peque más. Dios los entrega a sus inclinaciones pecaminosas. Los que son sabandijas, dice el Señor, más nunca van a escuchar. El que peque más, y eso es un juicio que Dios les da, que se pierdan. Y Dios les permitió que se pervirtieran en sus caminos. Cuando el Señor dice eso, es un juicio. Es un juicio sobre esa nación. Ahora Él va a enjuiciar a Israel y le va a permitir que sufran las consecuencias de su decisión de abandonar ser gobernado por Dios. ¿Quién en su sana cabeza prefiere ser gobernado por un hombre y no por Dios? Cuando en la misma escritura, en la misma Torah, en el mismo Tanakh que ellos tenían, Yahvé dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero querían un rey. ¿Por qué no ponemos batería aquí, un conjunto, hermano? ¿Y por qué no danzamos como hacen los hermanos de la iglesia? Agarran un caminadito y ponen uno y ¿por qué no danzamos tan alegre y tan chévere que se siente, hermano? Israel estaba pidiendo ser como el mundo. Hay iglesias que piden ser como el mundo, ¿no es cierto? Y vean esas iglesias, pongan iglesias perdidas ahí en YouTube y se van a dar cuenta de toda la mundanalidad que hacen ahí. ¿Por qué no nos permiten eso? ¿Qué estaba pidiendo Israel? Ser como las naciones impías, despreciando el gobierno de Dios. Ellos tenían el privilegio de ser gobernados directamente por Dios. Ahora querían ser gobernados por un hombre. Pero Dios es tan lindo y siempre da la advertencia y después cumple su sentencia. No se te olvide, hermano. Dios da la advertencia y después cumple su sentencia. Jóvenes, aprendan. Sus padres les advierten y después viene la sentencia por no haber obedecido a lo que te diga. Dios siempre advierte. Ahora le está diciendo tan lindo, pero adviérteles. Miren lo que hace. Pero adviérteles. Haz lo que te piden, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que lo van a gobernar. Un rey. Un rey no iba a ser como Yahvé. Veamos la diferencia. Entonces Samuel no replicó con Dios.
A veces yo le pido perdón a Dios por mis rebeliones, por mi ignorancia y por mis malcriadezas. Samuel no replicó ninguna cosa. Padre, pero ¿por qué le vas a permitir eso? Señor, pero... No replicó. Samuel escuchó y va a transmitir lo que Dios le había dicho. Y le dice, entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que le pedía un rey. Esta es la manera en que el rey gobernará sobre ustedes, le dijo. El rey reclutará un ejército primero. Número 1, un ejército. No, Dios, ¿quién peleaba las batallas por Israel? Dios. Dios hizo hasta que el arca de la alianza ella solita llegara, que los mismos enemigos la llevaran allá. Ellos habían visto las maravillas de Dios. Nosotros a veces vemos las maravillas de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto, hermano? Vemos las maravillas de Dios en nuestras vidas, pero se nos olvida, a veces somos como Israel. Israel era famoso por lo que Dios había hecho con ellos, estaban en una tierra que Él les había entregado. Ellos sabían que era un pueblo que no valía nada, pero que por Dios era lo que eran. Ahora, quien peleaba las batallas era Yahvé por ellos. Pero ahora la querían pelear ellos, entonces le dije, ¿saben qué? Ahora, y no siempre van a tener las victorias. No siempre van a tener. Entonces, le iban a entregar a sus hijos no a Dios, sino que ¿a quién se los iban a entregar? Al rey. ¿Cómo le entregamos a nuestros hijos a los gobiernos, no? Adviérteles. Número 1, tendrá un ejército a los hijos de ustedes y les asignará los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de los carros. Van a morir en batalla. Van a morir en batalla. Número 2, algunos serán generales y capitanes del ejército. Otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey. Es decir, que el rey iba a hacer que diezmaran su cosecha. Antes la cosecha todas las comían ellos y solo daban el diezmo para Dios, ¿verdad? Pero ahora, además de eso, iban porque el ejército tenía que comer, el ejército hay que mantenerlo. ¿Y de dónde lo íbamos a mantener? El pueblo, papá, del pueblo. Ahora que están agarrando a 50,000, 60,000 personas, me cuenta mi hija que fue a sacar una solvente y que como que vale $10, $7, casi todo el proceso vale como 15 por 50,000. Porque cada vez que atrapan a alguien tú vas a pedir solvencia, ¿no? Entonces los reyes se encargan de eso. Entonces el número 2 les dice de que ya las cosechas no iban a ser de ellos, dice, ¿verdad? Y dice aquí en el 13, el rey toma, en el 12, parte B, y dice, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y equipos para los carros de la guerra. O sea que toda la gente iba a estar alrededor del rey para servirle. Y ya a quién le servían, a Dios. ¿Y ahora qué le iban a servir? Al rey. Vos tenés 5 hijos, uno va de cocinero, el otro va de perfumista, este va a la guerra y este que trabaja para que coman todo. Vaya. Miren qué clarito el Señor le estaba diciendo lo que iba a pasar o lo que pasaba con las naciones que eran gobernadas por rey. Y irán a la guerra. Verso 13. Ahora vamos con las mujeres también. Dice, el rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. O sea que toda la servidumbre, hermano, iba a entregar hijos para que el rey viviera a todo. Me encanta y estar en esto. Después de escuchar esto, hermano, tú y ver cómo vivías y poder reflexionar, podías tomar una decisión. Pero el Señor sigue hablando aquí y le dice, al verso 14, les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivo y se los dará a sus oficiales. Verso 15, tomará 1/10 parte de su grano, de sus cosechas, de sus uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. O sea que todo el rey es un parásito mantenido por el pueblo y todo su ejército. Todo su ejército.
después de que le servían a Dios. Verso 16. Les quitará sus esclavos y sus esclavas y les exigirá lo mejor de su ganado, sus burros, para su propio uso. O sea, hermano, que en guerra el rey es dueño de todo y quita todo para el servicio de él. Hay países que quedan pobres, hermano, después de una guerra, porque todo se invierte en la guerra. Israel estaba siendo instruido a través de Dios, a través de Samuel, diciéndole: adviérteles, la advertencia, y después viene la sentencia. Vamos a seguir viendo cuando sea la sentencia de lo que él dijo y que va a ocurrir. Nosotros les advertimos a nuestros hijos, hermano, les advertimos a nuestras hijas, pero igual que Israel, ¿qué? Yo sé lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Nosotros les advertimos. Yo les digo, miren la actitud de Israel, miren la actitud de Israel. Adviérteles primero. Dios es tan lindo que nos advierte. Nunca, hermano, nos disciplina por algo sin saber. Si tú te haces el loco es otra cosa, pero cuando nos ocurren cosas por disciplina del Señor, nosotros sabemos. ¿Verdad? Verso 17, verso 18. Cuando llegue ese día, wow, aquí viene una sentencia que yo me quedé ahí. Cuando llegue ese día, es decir, cuando llegue ya la sentencia, ya les di la advertencia, pero cuando llegue la sentencia y se ejecute, miren cuál iba a ser. Cuando llegue ese día, verso 18, cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados. Hay para algunos que Dios ya les cerró la puerta. No les responderá porque tiene un trato directo con ellos y ellos han fallado. ¿Y por qué no me oyen? Israel, pues, cuando estén clamando, Padre, ¿por qué no les va a oír, hermano? Porque ya les había advertido. Ya nos ha advertido a nosotros, hermano. El Señor ya nos ha advertido. Ya nos ha advertido. Entonces no digas por qué no me escuchan. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué te está pasando esto? Israel después, pero hermano, no está sinvergüenza como nosotros, que después de esta advertencia que les estaba dando Samuel, ¿y por qué perdemos la guerra? ¿Y por qué no vamos? Y ya les habían dicho. Dios en Deuteronomio 28, si no me equivoco, con derecho de corrección, les había dicho: si hacen esto, les va a ir bien. Cuando salgan, van a regresar, sus granos van a progresar. Pero si no lo hacen, maldita será. Y en piedra, hermano, en piedra. Tenían clarito eso, ¿no? Sí, clarito. Pero ellos, igual que a veces la rebeldía nuestra, aparece aquí. Cuando llegue ese día, entonces, hermano, hay oraciones que Dios no va a escuchar. Hay oraciones que Dios no va a escuchar. ¿Por qué? Porque advirtió. No porque sea cruel, no porque no sea misericordioso, no, porque te lo advirtió. Y Él no va a mentir. Él ahorita le dice: dile la sentencia, dile la advertencia, que si eligen un rey, les va a pasar pa. ¿Dios iba a retratar de eso? No. Les va a dar un rey y van a tener las consecuencias que les advirtió. Y Él lo dice aquí al final, con broche de oro cierra la profecía de Samuel y les dice acá: cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no les ayudará. No les ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. ¿Les parece conocido esto? Nos duele cuando nuestros hijos o nuestras hijas no quieren escuchar la advertencia que uno les da, porque uno no quiere que sufran, no quiere que les vaya mal en la vida. Duele cuando somos ahora, cuando tú eres despreciado, tu consejo de tu hijo y te desprecia, es lo que Samuel sintió cuando el pueblo de Israel le dio la espalda. Es lo que Dios siente cuando el pueblo de Israel le dio la espalda a la advertencia que le estaba dando. Hijo, no hagas esto, hijo. Hija, no hagas esto. ¿Le dolía al Señor? Sí, le dolía al Señor. Pero era lo que ellos querían. Era lo que ellos querían.
Y seguiremos aprendiendo en este libro, esta situación. Miren el siguiente verso lo que dice. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en la batalla. ¡Guau! Declaración completa contra Dios. ¿Cómo querían ser ellos? ¿Cómo quiere ser la iglesia? Queremos ser como allá. Hermanos, hagamos un matrimonio y lo haremos como los impíos, ¿no es cierto? Seguimos celebrando cumpleaños, matrimonio, y lo que hace el mundo, que nosotros lo hagamos también. Hay hermanos que no pueden pasar los 15 años de alguien si no lo celebran igual que el mundo lo hace. ¿A dónde aparece en la Biblia eso? Pero no importa que no aparezca, queremos las celebraciones del mundo. ¿No es cierto? Podemos ver a Israel y juzgarlo, pero nosotros estamos actuando de la misma manera cuando vamos a la par del mundo. Hay iglesias aquí en El Salvador que cuando es el campeonato mundial de fútbol ponen pelotas en el templo de fútbol y todo ahí y se visten de jugadores. ¿Qué les parece? Si es el carnaval también, no vamos a tener carnaval y poner las bailarinas ahí. Y según vaya el mundo, pues arribamos en la época nosotros también. Eso es lo que estaba inventando. Verso 21. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo. Y el Señor respondió: haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Estaba hecho, hermanos. Estaba la advertencia y estaba la sentencia. Nosotros nos ocurre igual. Aunque nuestros padres, nuestras madres nos dicen y después sufrimos las consecuencias. Todos los errores que cometemos nos alcanzan. Conozco muchas personas que cometieron errores jóvenes, después vienen transformados de verdad. Son varones de Dios y los matan a balazos por lo que hicieron en el pasado. Dios los perdonó, pero el otro no los perdonó. Todo el daño que tú estás haciendo como hijo de Dios en el mundo, ese daño se te va a revertir. Dios te perdona, pero el mundo no te va a perdonar. El daño que tú hiciste al otro no te va a perdonar porque es un cristiano. Ellos te van a juzgar. No dudes que Dios no te perdona. Dios te perdona, pero la gente no te va a perdonar. Y lo que hiciste te va a alcanzar. ¿Y cuántos hemos dicho, tan bueno que eres finado ahora? Ahora que había cambiado el otro lado. Así es. ¿Por qué? Porque fue juzgado. Fue juzgado. Entonces Dios nos edifica a su congregación. Y repito, hermano, Dios nos salvó no solo para que no vayamos al infierno, sino para su gloria. Con nuestras vidas debemos de glorificar a Dios. Con la vida de nuestros hijos deben de glorificar a Dios. No se te olvide, Dios no te salvó solo, ya te salvé, ok, quédate hasta que yo venga y te mande para el paraíso. No, Señor, usted me debe glorificar, me debe de adorar, me debe de honrar. Para eso Dios nos ha salvado. La iglesia está para cantar, para edificarnos de lo que Dios quiere de nosotros. Hoy nos ha dado una lección el Señor. Ahora tú puedes conocer cómo es Papá Dios. Wow, Papá Dios es bravo, ¿no? Sí, es bravo. Papá Dios cumple lo que dice, sí lo cumple. A eso venimos a aprender de Él, de cómo es su carácter, de cómo Él funciona. Y ahora yo pasé a ser hijo de Él, con la ventaja que ahora tengo un intercesor, amén. Y todo aquel que cree que su Hijo vino al mundo a morir en la cruz por sus pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día, es salvo, porque Dios así lo ha decretado. Y puede alcanzar salvación si cree esta palabra. Hermanos, nos quedamos aquí en el capítulo número 8 de Samuel. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias por tu